compasión de ti, no le he merecido yo. Bienvenidos a su grupo de educación y más. El día de hoy tenemos un nuevo tema denominado ecología. Vamos a ver la primera parte de lo que es la ecología. Quien les habla es el profesor Edwin Poucar Montenegro y vamos a dar inicio a este tema donde vamos a hablar sobre la introducción, sobre su definición, conceptos básicos, los componentes que tiene un ecosistema, los niveles ecológicos, qué es una cadena trófica, vamos a hablar sobre los niveles de una cadena trófica, los componentes de una comunidad, lo que es una red trófica y la ley del diezmo ecológico. Primero, su nombre fue acuñado a mediados del siglo XIX por el zoólogo alemán Ernst Haeckel, quien creó el término oecología. Justamente de ese término viene su etimología, que significa oikos, casa, y logo, ciencia o tratado. Justamente por esta denominación, por la acuñación de este término, es considerado Ernst Haeckel el padre de la ecología. Aquí lo podemos observar en su imagen. Y como concepto tenemos que la ecología es la ciencia que va a estudiar las relaciones producidas entre los seres vivos y su medio ambiente, entendido por medio ambiente tanto al entorno físico como la totalidad de los seres vivos que comparten dicho entorno. También la ecología estudia y hace uso o utiliza métodos, conceptos y resultados de las ciencias biológicas e incluso de la matemática, la física y la química. La unidad básica de la ecología es el ecosistema. Su división podríamos tenerlo de dos formas: la autoecología, que es la ciencia dedicada al estudio de las interacciones que realiza una única especie con su medio ambiente en el que vive, o la cinecología, que estudia las relaciones entre diversas especies y sus hábitats o entre ecosistemas. Algunas definiciones básicas de ecología que nos van a ayudar a entender este tema son: ¿qué es medio ambiente? Cuando hablamos de medio ambiente nos referimos al mundo exterior que rodea a todo ser viviente y que determina su existencia. Todos los seres vivos, incluso los humanos, son parte del medio ambiente y lo necesitan para vivir. El medio ambiente también se denomina ambiente, entorno o naturaleza. ¿Qué tenemos? Tenemos otro concepto que es hábitat. Hábitat viene a ser el espacio de vida de una especie, lugar en que vive dentro del biotopo y donde se le encuentra regularmente porque ahí haya las condiciones óptimas para su vida. Una especie puede tener varios hábitats, por ejemplo el hábitat de la pava aliblanca es el bosque seco ecuatorial. Nicho ecológico es el papel funcional del organismo en la comunidad y su posición en las gradientes ambientales. Significa qué es lo que hace y cómo es coaccionada por otras especies. En el caso de la vicuña, su nicho ecológico es su condición de herbívoro, se alimenta del ichu y a la vez presa del puma. Cuando hablamos de biocenosis, biocenosis es el conjunto de especies que se encuentran en un biotopo en un momento dado. Ejemplo, el conjunto de especies de aves de los manglares de Tumbes. ¿Qué es ecotono? Ecotono es la zona de transición entre dos o más comunidades. Por ejemplo, la zona intermareal es una zona de transición entre el ambiente marino y el ambiente terrestre. Biomasa es la cantidad de materia orgánica existente en el ecosistema, es decir, la masa de todos los seres vivos que conforman la biocenosis. Se expresa generalmente como peso seco o húmedo por unidad de superficie o volumen. Biotopo es el espacio físico caracterizado por factores abióticos y que se repite con las mismas características en otras áreas. En un biotopo existe una determinada abundancia de hábitats, así como especies propias y no presentes en otros biotopos.
son las comunidades ecológicas que se extienden por amplias regiones. Ejemplos: la tundra, el taiga, que es el bosque de coníferas, bosque tropical de los desiertos. Y la biota es el conjunto de animales y plantas que ocupan en un lugar determinado. La biota de un lugar conforma una comunidad. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Todo ecosistema comprende dos componentes: los elementos bióticos o biocenosis, o los elementos vivos, y los elementos abióticos o biotopo o no vivos. En lo que es biocenosis vamos a tener a todos los organismos, los seres vivos que habitan ese ecosistema: bacterias, protozoarios, hongos, algas, plantas, animales. Y cuando hablamos de biotopo, vamos a tener que es el ambiente físico donde conviven todos los seres que conforman la biocenosis. Está compuesta por el suelo, el agua, las sales minerales, el aire, la luz y otras condiciones más. Por ejemplo, un ecosistema marino, tenemos que el biotopo está formado por el agua, los minerales disueltos, las rocas, y la biocenosis está compuesta por todos los seres vivos que lo habitan, como las gaviotas de la fotografía que observamos en este lado, aquí, en esta zona. Tenemos los niveles ecológicos. Comenzamos con la especie, que es el grupo de organismos similares con estructuras y funciones idénticas e incluso un antepasado común. En la naturaleza solo se reproducen entre sí, dando origen a una descendencia fértil. Cuando hablamos ya de población, hablamos justamente de este conjunto de organismos de una misma especie, ¿no?, y que habitan una misma zona geográfica determinada. A este conjunto de poblaciones se le denomina comunidad, que comparten un mismo sitio durante un cierto tiempo determinado. Pueden coexistir especies de animales, vegetales o ambas. Por ejemplo, los felinos en una comunidad que contiene distintas especies como los pumas, tigres y gatos salvajes. Tenemos también el ecosistema, que es un espacio en el que distintos organismos se relacionan con su entorno. A diferencia de la comunidad, en el ecosistema los organismos que lo componen interactúan produciendo energía y reciclando alimentos. Tenemos lo que es el bioma. Es un grupo de ecosistemas que presentan semejanzas entre sí, tanto en sus componentes abióticos como bióticos. Por ejemplo, una porción de un continente en el cual se encuentran climas con características parecidas y especies similares. Y por último tendríamos la biosfera, que es el conjunto de biomas que presentan diferencias unos respecto de otros, pero también ciertas similitudes. El planeta Tierra es considerado como una gran biosfera que incluye los diferentes climas, océanos y continentes del planeta. Tenemos una cadena trófica o alimenticia. Es una serie unidireccional de las relaciones de alimentación entre los seres vivos. Raramente corresponde a una secuencia aislada, observándose más bien redes alimenticias, que lo vamos a ver a continuación. Tenemos tipos de cadenas tróficas: cadena alimenticia o de pasto, que por ejemplo tenemos una planta verde, tenemos al herbívoro, posteriormente al carnívoro, de ahí tenemos a los desintegradores, y tenemos la cadena alimenticia de detritus. Tenemos en este caso la materia orgánica muerta, tenemos al detritívoro, descomponedor, tenemos al predator, de ahí tenemos a los desintegradores. Ahora tenemos ejemplos de cadenas tróficas tanto acuáticas como terrestres. En la acuática tenemos, por ejemplo, la energía en el fitoplancton, ¿no? Las algas, todo esto van a producir por fotosíntesis sustancias para que se alimenten ellas mismas. Posteriormente van a servir de alimento del zooplancton, y así alimento de la anchoveta, el anchoveta del bonito, y el bonito de la extracción de este pez, la extracción de este pez para el consumo de los humanos. Tenemos en una cadena trófica terrestre, tenemos por ejemplo en este caso los productores, que son las hierbas,
que hacen fotosíntesis y producen su propio alimento. De ahí tenemos al herbívoro que lo consume, al carnívoro que consume en este caso al herbívoro, al carroñero que va a consumir en este caso al carnívoro. Ahora, los niveles de una cadena trófica, vamos a tener al mundo inorgánico o primer nivel. Aquí tenemos al suelo, al agua, al aire y a la energía solar. Tenemos los productores o productores primarios que se encuentran en el segundo nivel, que tenemos por ejemplo a los llamados autótrofos, los que realizan fotosíntesis, las plantas verdes, las algas. Tenemos a los herbívoros, que son de tercer nivel, los que se alimentan de los organismos productores, como las vacas, los venados, los tapires. Por ejemplo, tenemos las anchovetas, las arrugas, los saltamontes, y se denominan consumidores o heterótrofos. Tenemos los omnívoros, que son de cuarto nivel, que se alimentan tanto de plantas como de otros animales, especies de monos, aves, el sajino, el cerdo, el oso de anteojos y el ser humano. Tenemos los carnívoros, que son de quinto nivel. Aquí tenemos los animales que se alimentan de otros animales, como por ejemplo el puma, el zorro, el águila, la lagartija y la anaconda. Tenemos también los carroñeros y descomponedores, que están en el sexto y último nivel. Aquí tenemos organismos que consumen materia orgánica muerta y la descomponen hasta sus componentes inorgánicos. Tenemos los necrófagos, que se alimentan de cadáveres como el cóndor y el gallinazo. Tenemos los coprófagos, que se alimentan de excrementos, los saprófagos, que se alimentan de materia podrida, los detritívoros, que se alimentan de detritos como caracoles, cangrejos, almejas y gusanos, las lombrices de tierra, que también son detritívoros terrestres, al igual que las termitas, escarabajos, caracoles y milpies. Aquí podemos tener justamente los niveles de energía que habíamos mencionado en una red trófica, ¿no? El mundo inorgánico, los productores, los herbívoros, los omnívoros, carnívoros y carroñeros y descomponedores al final. Tenemos los componentes de una comunidad desde el punto de vista alimentario. Aquí tenemos a los productores, en su gran mayoría las plantas verdes, que transforman la energía luminosa en energía química, acumulada en compuestos orgánicos con participación de materia inorgánica. Tenemos a los consumidores, que se alimentan de la materia orgánica ya elaborada y pueden ser consumidores propiamente dichos, como los consumidores de primer orden, que subsisten directamente a expensas de los productores. Tenemos los animales herbívoros, a los parásitos vegetales y a los animales de plantas verdes. A los consumidores de segundo orden, carnívoros que comen a herbívoros. Y tenemos a los consumidores de tercer orden, que son carnívoros que comen a otros carnívoros. Y los consumidores de materia orgánica muerta, que se alimentan de cadáveres, residuos y excrementos que se descomponen o modificándolos parcialmente. Ahí tenemos los desintegradores, ¿no? Que son los organismos que desintegran toda la materia orgánica muerta, la modifican o no, en este caso para poder ser ingeridas. Aquí tenemos justamente la imagen, los productores, los consumidores primarios, secundarios y terciarios, ¿no? De ahí vuelve a regresar la energía así en ese tipo de ciclo de energía. También tenemos lo que es una red trófica. Como bien estábamos hablando, las cadenas no generalmente son aisladas, sino están unidas entre ellas. Y es justamente lo que queremos explicar aquí, que toda cadena trófica está unida a diferentes, por lo tanto va a formar más que una sola cadena trófica, sino una red trófica. Y esta red trófica también puede ser acuática o también puede ser terrestre, como lo podemos observar acá. Aquí tenemos a las algas, que pueden ser consumidas por el cangrejo río, pueden ser consumidas por las carpas, pueden ser consumidas por los moluscos en este caso. Bien, aquí tenemos también que estos moluscos pueden consumir restos orgánicos. Aquí tenemos al fitoplancton. Fitoplancton también es comido por el zooplancton. El fitoplancton también es consumido por los moluscos. Las bacterias también por los moluscos. Los restos orgánicos también. En el caso de los restos orgánicos también son consumidos por las bacterias y las bacterias por el zooplancton.
Zooplancton es consumido también por la gambustia es consumida por la garza también se come en este caso la carpa, también se come el cangrejo de río, y así sucesivamente. Si tú puedes ver, todos pueden estar completamente enlazados. Aquí también lo tenemos de esta misma forma, ¿no? Aquí tenemos a lo que es la hierba, que puede ser consumido tanto por los cangrejos, los saltamontes, el caracol, tenemos el ratón de campo, tenemos la abeja, y este puede ser consumida por los consumidores siguientes, como el cuervo puede consumir tanto el caracol, puede consumir también a la abeja, puede consumir también al saltamonte. Aquí tenemos al zorro, que puede consumir también a los saltamontes, puede consumir al conejo, también puede consumir al ratón de campo. También tenemos a la lechuza, que puede consumir al ratón de campo. Entonces, de esta manera podemos observar que todos pueden estar interrelacionados, y esa interrelación se le conoce como una red trófica. La ley del diezmo energético. Esta ley que nos dice que conforme la cantidad de energía que está almacenada en los primeros niveles va disminuyendo en un 10% conforme van aumentando los niveles tróficos. Por ejemplo, los agentes descomponedores y los nutrientes reciclados en la primera pirámide ecológica, la producción gracias a la energía solar es del 100%, pero esta energía va a ir disminuyendo en un 10% conforme va pasando. Por ejemplo, los consumidores primarios van a ser los que van a obtener solamente el 10% de esa energía, los consumidores secundarios el 1%, los consumidores terciarios el 0,1%, y los consumidores finales que tenemos acá, o los superdepredadores, van a tener solamente el 0,01% de esta energía producida. Por eso se le llama ley del diezmo energético, porque cada uno va a dar el 10% hasta el último nivel. No va a llegar la misma cantidad de producción de energía del primer nivel hacia el último.